Gracias, señor presidente. En mi charla voy a hablar de nuestra experiencia y de nuestro enfoque ante la innovación que hemos iniciado en base a un grupo de investigación universitario con la Universidad Politécnica de Valencia. En primer lugar, me gustaría identificar dónde nos encontramos y quiénes somos. TSB, Tecnologías para la Salud y el Bienestar, es un grupo de investigación que es miembro de un instituto de investigación. Los institutos de investigación son organizaciones pertenecientes a la Universidad Politécnica que se dedican plenamente a la investigación y a la transferencia tecnológica. TACA, en este momento, en el 2007, se constituyó como el primer spin-off de la universidad por lo que respecta al número de contratos e ingresos y proyectos y patentes internacionales. Un número importante de esos institutos del Politécnico de Valencia son miembros de la Ciudad Politécnica de la Innovación, una especie de organización paraguas que comprende a algunos de estos institutos de investigación con el objetivo principal de crear una masa crítica para fomentar los recursos, capacidades para mejorar la potencialidad de la transferencia a la industria, a la sociedad. El Instituto Ítaca, como he dicho, es una entidad de investigación y desarrollo ubicada en las instalaciones más grandes que se han construido en esta universidad para albergar a estos institutos. Hay 5 unidades principales, la de sistemas electrónicos digitales, sistemas computacionales de alto rendimiento, sistemas de telecomunicaciones, sistemas en salud y aplicaciones industriales de los aspectos electrónicos. En la unidad de salud, TSB es ya una realidad. Y es el grupo más activo y más grande, no solo por lo que respecta al número de personal, a los miembros de su personal, sino también en el nivel de actividad en programas de investigación. Ahora tenemos 45 personas, esa era la cifra para el 2007, a finales de 2007, es un equipo multidisciplinar formado por técnicos y médicos. Nuestras actividades se centran en proyectos de investigación y desarrollo nacionales y europeos competitivos. Nos interesa alcanzar acuerdos también con empresas, con pymes y grandes corporaciones. Tenemos también importantes actividades con las administraciones públicas, sobre todo en el sector de la salud, pero no solo en este sector, y tenemos también nuestras propias soluciones y actividades de despliegue. Hay 2 áreas principales de investigación desde el punto de vista de negocio, de estrategia de negocio en el grupo TSB. Hace un par de años comenzamos a introducir una terminología más relacionada con las empresas y que
que con los centros de investigación y, por tanto, hablamos de unidades empresariales dentro de nuestro grupo de investigación, lo que es poco común, poco usual en las universidades o en las instituciones académicas. O qué decir de la palabra marketing. Bueno, aquí tenemos dos ramas principales, la salud electrónica y la inclusión electrónica. Hemos estado dedicando todos nuestros esfuerzos a estos dos bloques en los últimos 10 años, puesto que somos un centro de recursos tecnológicos. Nos centramos en 5 líneas tecnológicas en las que desarrollamos nuestras propias competencias: plataformas de sistemas de información, comunicación inalámbrica, gestión de conocimiento, ambient intelligence y experiencia de usuario. Esta es la última unidad que se ha incorporado a nuestro catálogo de tecnologías. Como he dicho, TSB es un gran spin-off que participa en programas de investigación nacionales e internacionales y también en el alcance y la formación de grandes consorcios y en su gestión. Nuestros compañeros en España participan evidentemente en mayor medida en esos programas, pero también lo hacen nuestros compañeros europeos, los programas de investigación y desarrollo. Aquí vemos nuestras principales actividades desde el 2004, año en el que se inicia el 6º programa marco. Trabajamos con Europa desde el 4º programa marco, pero bueno, es una historia muy larga. Aquí solo quiero mostrar un ejemplo del nivel de actividad que hemos tenido en los últimos 4 años en programas muy importantes del 6º programa marco. Algunos ya se han mencionado en este taller, en este congreso, y también nos vamos a incorporar a los nuevos programas en el actual 7º programa marco. Tenemos también actividad nacional muy importante. Con importante me refiero a la participación en proyectos financiados por el Ministerio de Industria, el Ministerio también de Salud y en el de Educación. Aquí vemos la introducción desde que empezamos y el telón de fondo de ese enfoque hacia la innovación que tenemos. En los últimos 4 años, la inversión total en investigación y desarrollo en nuestro grupo ha sido de 6 millones de euros. Para la investigación estándar, en comparación con las universidades técnicas de España, es una cifra bastante alta. No voy a decir que sea la cifra más alta en España, pero es muy alta. Vemos que el peso relativo de los fondos europeos, de los proyectos europeos, son muy importantes, el 65% casi, y los proyectos nacionales están distribuidos en los distintos temas que hemos visto en la diapositiva anterior. Hemos hecho una evaluación del valor de los resultados conseguidos en esos proyectos desde el 2004 hasta diciembre del 2007. De acuerdo con la inversión real inyectada en la producción de conocimientos en evidencias científicas, y podemos estimar el valor actual de que representan las patentes, por ejemplo, al final del periodo.
Desde el principio decidimos, bien, somos una empresa de orientación tecnológica, de investigación y desarrollo.